Ustedes la escucharon. Hace algunos días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la corrupción era una cosa del pasado. Así, tratando de emplear los mismos artilugios de quien en realidad es el que maneja a esa su propia humanidad como una grosera marioneta, porque a nadie debería de sorprender situaciones o proclamas como esa, que en efecto tienen un contraste enorme con la realidad, pero que, como en un teatro de Guiñol, precisamente cuentan con público dispuesto a creer y con prensa oficialista dispuesta también a aplaudir absolutamente cualquier cosa proveniente, por supuesto, de Claudia Sheinbaum, porque los seguidores de Andrés Manuel López Obrador saben que él es el ventrílocuo que se encuentra ahí. Y ustedes también recuerdan, hace prácticamente unas horas, los dichos de Claudia Sheinbaum proclamando, enarbolando a México como el país en donde más democracia hay en el mundo. Debemos pasar, por supuesto, ya del estupor, de la sorpresa, incluso de la indignación frente a situaciones como esta. ¿Por qué? Pues porque justamente son esos los juegos de artificios que pretende siempre el populismo autoritario y, en consecuencia, no dar por sentado nada. Es decir, hay quienes creen que en efecto las famosas asambleas, que son mítines, en realidad se convierten en ejercicios democráticos. A ver, así con el acento sureño que ustedes le pueden poner, Claudia Sheinbaum puede justamente convocar a no una deliberación, sino al voto a mano alzada para preguntar lo que ustedes quieran. Y así, como en ese tipo de consultas amañadas, por supuesto, manipuladas naturalmente, en todos los sentidos, buena parte de los concurrentes que asisten a esas reuniones son los llamados acarreados, pues se va gestando esa propaganda del gobierno, mientras, por supuesto, el país se cae a pedazos. Nuestro sistema de salud colapsa, la violencia se expande y millones de personas vivimos con miedo justamente por esa violencia incontrolable, mientras, claro está, los farsantes de la 4T aplauden pequeñas, que quieren ser simbólicas, acciones en contra de la violencia de parte del gobierno actual. Si prácticamente no hubo una sola acción en contra del CEO durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ahora con 2 o 3 de estas acciones simbólicas, ustedes han visto que estos farsantes aplauden, porque su trabajo es ese. Si no ocurre, como no ocurrió desde 2018 a 2024, aplauden. Si ocurre, aplauden. Es decir, no les importa en modo alguno ser partícipes de un intercambio público. Su función es justamente como en ese teatro de Guiñol, o pensémoslo más grande, dentro de esas lunetas en donde asiste el público, vitorear vivas hurras a la presidenta de México. Ustedes saben, todos sabemos, que en México aumentó la corrupción y que la tendencia a que esto continúe sucediendo es evidente una vez que ha desaparecido ya el derecho a la transparencia y la obligación a la transparencia pública gubernamental, porque se ha convertido en juez y parte, aunque todavía ni siquiera existen los mínimos eslabones para tratar de aparentar, porque eso será una justa, retribución al momento del ejercicio del derecho a la transparencia. El caso es que, en ausencia de esa misma transparencia, todos sabemos que si estando ocurrió Segalmex, ocurrieron los contratos en favor de los familiares, de los amigos y de los amigos de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, imagínense ustedes
cómo no se han de despachar con la cuchara grande, así como sucede con la celebración de contratos de asignación directa. Ya vieron también Zacatecas, por ejemplo, con el gobernador del mismo estado, David Monreal, y claro, los connubios con toda la familia. Pero junto con todo eso estamos viendo, por supuesto, distintas maneras en las que se continúa expresando esa misma corrupción. Por ejemplo, el nepotismo en sí mismo y toda la farsa y el cinismo que se requieren para que mientras eso sucede, Claudia Sheinbaum dice que promueve una ley contra el nepotismo. Vaya caradura, cómo no tienen vergüenza justamente todos los representantes de la autoproclamada 4T. Y por ejemplo también los días pasan y sabemos que hay una bomba, sí, se han documentado con cifras específicas a través de medios de comunicación no oficialistas las enormes irregularidades que hay en el ISSSTE, pero que distraen a Martí Batres de cualquier otra cosa menos la atención para una justa y pronta, expedita investigación que no deje impune a nadie. No, Martí Batres, hablando de nepotismo, lo que está haciendo ahora pues es, ya saben ustedes, turismo, promoviendo, pues ya saben ustedes, los paquetes de visita de los turistas ahí en el Tren Maya, etcétera, etcétera. Mientras, como he dicho también, pues está colapsando nuestro sistema de salud. Se amontonan los ejemplos, claro está, de actos de corrupción, como los que implica el clientelismo permanente. Ya vieron ustedes, por cierto, las imágenes que están ahí en el Palacio de Bellas Artes. Esa es también una expresión muy clara de ese clientelismo y de esa misma corrupción, pero como les digo, se amontonan de una manera tal en la que nadie en su sano juicio, por supuesto, puede creer o puede entender siquiera la posibilidad de que haya terminado la corrupción. De ninguna manera, por supuesto que no. Y bueno, pues qué podemos decir en relación con esta proclama de que el país es más democrático del mundo, por encima de Finlandia, por encima de Dinamarca, por encima de los países que ustedes quieran, de Suiza, de Suecia, por encima de todos aquellos países en donde los equilibrios de poderes, los derechos humanos, las obligaciones a la transparencia persisten como indicadores justamente para calificar, como lo hacen distintos organismos internacionales, no conservadores, no que forman parte de un complot ni de ningún tipo de artilugios, estos a los que se es muy dado a ejercer el propio populismo autoritario. Si el terreno en el cual como una marioneta, como un títere, Claudia Sheinbaum está pisando, pues es el que tiene que ver justamente con el autoritarismo. Hay una tercera declaración que hay que reconocer, hay que recordar. Dijo ella que los países progresistas, unos con más problemas que otros, acotó, pero que los países progresistas, vale decir, los países democráticos para ella son Cuba, son Colombia, son Nicaragua, son Bolivia y es Venezuela, escuchen ustedes. Venezuela, a unos días en efecto de que continúe creciendo la efervescencia, ustedes la han visto, ahí en ese país en donde en efecto la ostensible corrupción y naturalmente el fraude que quiere montar y así mantener el poder Nicolás Maduro, pues es sin lugar a dudas una vergüenza, es así para la humanidad, pero Claudia Sheinbaum considera que ese es un ejemplo de país progresista y en esa misma sintonía la propia doctora, la propia presidenta, es capaz de decir que este país, que encuentra muy debilitado a su árbitro electoral, que encuentra una sobrecalificación ilegal de parte de las mayorías para cambiar permanentemente y a su antojo la Constitución, la considere así, cara dura, como una democracia, cuando también estamos viendo el clima de persecución en todos los sentidos contra empresarios, Ricardo Salinas Pliego, contra medios, ustedes lo han visto, y
sin lugar a dudas, en contra de la mínima posibilidad de que exista una oposición. Eso es lo que tenemos. Un régimen que está poniendo los pilares de la autocracia, del autoritarismo, y al mismo tiempo un régimen corrupto. Eso es lo que encabeza Claudia Sheinbaum, y seguiremos dando ejemplos, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.